oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Iniciamos esta clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hoy día, hermanos, vamos a ver, nos toca el tema 3, ¿sí? Que es el bautismo. Bien, según las sectas en general, el bautismo que se administra en la Iglesia Católica no tiene validez. Para la mayoría de las sectas, dicen ellos que no tiene validez el bautismo que se hace en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Entre muchas razones, por ejemplo, porque los niños no tienen pecado y a los católicos los bautizan de niños, o porque se hace por inmersión, ¿sí? Y en la iglesia solo con chorritos de agua. Incluso que algunos afirman que la fórmula del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es la fórmula trinitaria que utiliza la Iglesia Católica, no es la correcta. Bien, entonces vamos a ver algunas citas el día de hoy que utilizan las sectas para afirmar lo que ellos dicen. Utilizan Marcos 16:16. Voy a buscar Marcos 16:16 para leerlo. Marcos capítulo 16, versículo 16. Que dice, el que cree y se bautice, se salvará. El que se niega a creer, será condenado. Bien, repito. El que cree y se bautice, se salvará. El que se niega a creer, será condenado. Entonces, ellos dicen que para poder bautizarse, hay que tener fe. También utilizan esta cita, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Hechos 2, 38. Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice, Pedro les contestó, arrepiéntanse y cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Ellos dicen que es necesario arrepentirse para bautizarse, o sea, es necesario tener conciencia y pecado para poder bautizarse, primero arrepintiéndose. Vamos a buscar ahora Marcos capítulo 10, versículo 14. Marcos 10, 14. A ver a los hermanos, por favor, a los hermanos que apaguen sus micros. Marcos 10, 14. Marcos 10, 14 dice, Jesús al ver esto se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Entonces, esta cita los hermanos utilizan para decir que los niños no tienen pecado. ¿Por qué? Porque si el reino de los cielos es de ellos y hay que ser como ellos para poder entrar en el reino de los cielos, ellos asumen que los niños no tienen pecado. Vamos ahora a buscar Marcos capítulo 1, versículo 9. Marcos 1, 9. Chanita, déjame aquí molestar, por favor.
no se ha apagado el audio? No es enchufado. Muy bien, he tenido que silenciar algunos micros. Nos habíamos quedado en Marcos capítulo 1, versículo 9. Marcos 1, 9 dice: en aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Entonces, dicen ellos, hay que bautizarse igual que nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que hacerlo en el río, ¿sí? O por inmersión. Y los católicos no se bautizan en el río ni por inmersión. Entonces, no es correcto el bautizo que se hace en la Iglesia Católica. Vamos a buscar Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 38. Hechos 8, 38. Hechos 8, 38. ¿Qué dice? Entonces hizo parar su carro, bajaron al agua, ambos al agua, y Felipe bautizó al eunuco. Bien, entonces hizo parar su carro, bajaron ambos al agua, y Felipe bautizó al eunuco. Entonces ellos nos dicen que el bautismo tiene que ser por inmersión, no con chorritos de agua. Muy bien, hermanos, entonces hasta ahí hemos visto las principales citas que utilizan las sectas para atacarnos en cuanto al bautismo. Para decir que el bautismo que tuvimos nosotros de niños como católicos no es válido. Vamos a ver y vamos a profundizar todo, vamos a verlo todo con calma y vamos a profundizar en la Biblia. Vamos a buscar la cita de San Marcos, capítulo 16, versículo del 15 al 16. San Marcos 16, del 15 al 16. A ver. Ya. Muy bien. Marcos 16, del 15 al 16. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niega a creer será condenado. Entonces San Marcos nos dice que primero hay que bautizar, primero hay que creer para después bautizarse. Es lo que nos dice San Marcos, nos enseña. Primero hay que creer y después bautizarse. Ahora vamos a ver qué nos dice San Mateo, capítulo 28, versículo del 19 al 20. San Mateo, capítulo 28, versículo del 19 al 20. Dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Ahora, Mateo, ¿qué nos dice? Primero bauticen y después enseñen. Vamos ahora a buscar la cita de San Juan, capítulo 3, versículo del 5 al 6. Juan 3, del 5 al 6. Juan capítulo 3, versículo del 5 al 6. ¿Qué dice? Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu.
Ya San Juan nos habla de nacer 2 veces para entrar en el reino de Dios. Muy bien, entonces tenemos a San Marcos que nos dice que primero debemos creer y después bautizarnos. Ahora tenemos a San Mateo que nos dice primero bautizas y después enseñas. Y San Juan que nos dice hay que nacer 2 veces. ¿No? Primero se nace de la carne y después hay que nacer también del espíritu. Entonces, hermanos, ¿por qué lo distinto de la enseñanza, no? ¿Por qué? Porque aparentemente se estarían contradiciendo entre los apóstoles. Lo que representa San Marcos es la primera etapa del cristianismo, ¿no? Y eso lo podemos comprobar nosotros en Hechos de los Apóstoles. En el libro de los Hechos de los Apóstoles podemos comprobar que es esta etapa. Recordemos, al principio no había cristianos, todos eran judíos, ¿sí? El Señor comenzó a decir su evangelio, ¿sí? Dar su mensaje, convocó a sus discípulos, fue atrayendo discípulos, de ellos eligió a los 12 apóstoles y les encargó una misión. Pero ¿con quién tenían que hablar? Por supuesto, tenían que hablar primero con los adultos. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Lo habíamos leído, ¿no? Vamos a volver a leerlo. Hechos 2:38. Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Perfecto. ¿Con quién hablan primero? Con los adultos. Con ellos tenían que hablar. Los primeros tenían que convertirse, eran los adultos. Ahora vamos a buscar Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo del 31 al 33. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo del 31 al 33. Hechos 16, del 31 al 33. Dice, le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero sin más demora les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia aquella hora de la noche. ¿Sí? Entonces, ya vemos aquí que dice toda su familia. Y básicamente, si nos damos cuenta, desde el versículo 31, dice, ya le hablan primero de salvarte tú y tu familia. En el versículo 32 dice, le anunciaron la palabra a él y a todos los de su casa. Y en el versículo 33 dice, se bautizó él con toda su familia. Y ahí no dice, hermanos, menos los niños, ¿sí? O todos los adultos. No, dice toda su familia. Vamos ahora a Hechos capítulo 16, versículo 15. Hechos 16, 15. Hechos capítulo 16, versículo 15. Dice, recibió el bautismo junto con los de su familia. Y luego nos suplicó, si ustedes piensan que mi fe en el Señor es sincera, vengan y quédense en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Eso es lo que dice el versículo 15. Entonces se bautizó junto con toda su familia, con los de su familia. No dice menos los adultos, menos los niños, no, dice toda su familia.
Muy bien, entonces ahora vamos a buscar Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 38 al 39. Hechos 2, del 38 al 39. Hechos 2, del 38 al 39. ¿Qué dice? Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aunque estén lejos. Muy bien, entonces la promesa, el don de Dios es para no solo los adultos, porque en el versículo 38 dice para el que crea, ¿sí? El que se arrepienta, pero también dice que es un regalo, un don para nuestros hijos. A ver. Muy bien. Bien, ¿para qué sirve el bautismo? Pero para terminar la idea anterior, hermanos, por si acaso, decirles, ¿no? Ya el bautismo es para toda la familia, ¿sí? El don de Dios es también para nuestros hijos. Ojo, que por familia, para el pueblo de Israel se entendía los papás, los hijos, sus empleados, las familias de los empleados que vivían en la misma casa, así como los esclavos que se tenían en sus casas con su familia. Todo eso era una sola familia, se consideraba una sola familia judía. Entonces, hermanos, por esta razón, San Juan y San Mateo no dicen lo mismo que San Marcos respecto del bautismo, ¿sí? San Marcos muestra solo la primera etapa del cristianismo. Ya Juan y Mateo nos dicen cosas distintas, porque ya hay que enseñar, ya hay que nacer dos veces. Primero no había cristianos. ¿Para qué sirve el bautismo? Veamos, primero, para quitar el pecado original. Vamos a buscar la cita, el Salmo 51, versículo 7. Salmo 51, 7. Por si acaso, el Salmo 51 es fuera de paréntesis, ¿sí? 51, 7 dice: tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Entonces, ¿qué nos dice? Que es malo de nacimiento, ¿sí? Pecador desde el seno de mi madre. Ahí encontramos las citas donde nos está diciendo, afirma la Biblia, que los niños ya nacemos en pecado desde el nacimiento. Salmo 51, versículo 5. Salmo 51, versículo 5. ¿Qué nos dice? Pues mi falta yo bien la conozco, y mi pecado está siempre ante mí, ¿sí? Siempre es ante mí. Tenemos las citas desde el nacimiento, tenemos pecado. Vamos ahora a buscar Romanos, capítulo 5, versículo 19, parte A. Romanos, capítulo 5, versículo 19, parte A. Dice: y así como la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos, ¿sí? Eso es lo que vamos a leer. La desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos. Todos fuimos constituidos pecadores
por el pecado que cometieron Adán y Eva. ¿Sí? Por uno, por Adán, todos fuimos constituidos pecadores. Adán y Eva, nuestros primeros padres, pecaron y perdieron la amistad de Dios que debían comunicar a sus descendientes. Este pecado, el pecado que cometieron Adán y Eva, se llama pecado original y se transmite a todos nosotros como herencia. Entonces, hermanos, el bautismo quita el pecado original en los niños. Y si es un adulto que recién se bautiza, se le quitará el pecado original más los pecados cometidos hasta ese momento. Bien, ¿para qué nos sirve también el bautismo? Para recibir el Espíritu Santo. Vamos a Marcos, capítulo 1, versículo 8. Marcos, capítulo 1, versículo 8. Marcos 1, 8. Dice, yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Entonces vemos que Juan el Bautista, ¿qué hacía? Él bautizaba nada más con agua. Él bautizaba con agua. Marcos capítulo 1, versículo 10. Marcos capítulo 1, versículo 10. ¿Qué dice? Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos, el Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma, ¿sí? Entonces, Jesús recibe también el Espíritu Santo. De otra forma, hermanos, Jesús no hubiera recibido bautismo, ¿sí? Porque él no tenía pecado. Según nos lo dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, que Jesús era igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Entonces, él se bautiza y recibe el Espíritu Santo. Recordarles, hermanos, que todas las preguntas que ustedes quieran hacer, vamos a tener un momento para, al final de la clase, o bien intervienen con audio o también pueden escribir por el chat sus preguntas. Me pueden ir escribiendo y en el momento de resolver las preguntas, ahí vamos a poder quitarle todas las dudas que tengan de la clase. ¿Para qué sirve el bautismo? Punto 3, como ingreso a la iglesia. Vamos a buscar Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo del 47 al 48. Hechos 10, del 47 al 48. Hechos 10, del 47 al 48. Entonces Pedro dijo, ¿podemos acaso negarles el agua y no bautizar a quienes han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó a bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Luego le pidieron que se quedara con algunos días con ellos. Muy bien. Entonces, dice acá, Pedro dice, ¿podemos negarle el agua y no bautizar a quienes ya recibieron el Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Para qué hace el símbolo del agua? Para que ingresen a la iglesia. El bautismo es la puerta de ingreso a conformar la iglesia, para ser parte de la iglesia. Pero ¿qué dicen los protestantes? Nosotros nos bautizamos en el río igual que Jesucristo. Vamos a ver algunas citas para responderles a nuestros hermanos si es cierto esto. Vamos a ver el bautismo del río. Marcos 1, 8, ¿qué nos decía? Marcos capítulo 1, versículo 8, habíamos leído. Decía, yo los he bautizado con agua,
¿sí? Eso es lo que dice Juan el Bautista. Pero él, o sea, Jesucristo, ¿sí? Lo bautizará en el Espíritu Santo. Hermanos, entonces el verdadero bautismo es en el Espíritu Santo, no es en el agua. El verdadero bautismo es en el Espíritu Santo, es el que da Jesucristo. El de Juan es un símbolo del bautismo, ¿sí? Y dice, por eso dice él, yo los bautizo con agua, pero él, el que viene, él los bautizará en el Espíritu Santo. Y volvamos a leer también Marcos 1:10. Marcos 1:10 dice, al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos, el Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma, ¿sí? Les había dicho en la cita anterior, les había explicado esta misma cita diciendo que Jesucristo no tenía pecado, somos nosotros, es igual a nosotros, todo en todo menos en el pecado. Y solo era que recibió el Espíritu Santo, ¿sí? Pero aquí voy a incidir, hermanos, en que la cita dice, al salir del agua, lean, no dice en el agua, no dice estando en el agua recibió el Espíritu Santo, no, bien claro dice, al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos, el Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma. Entonces, el Espíritu Santo lo recibe incluso Jesucristo fuera del agua, no en el agua, ¿no? A veces nosotros leemos muy rápido o nuestros hermanos se aprovechan de nuestra falta de preparación, la falta de preparación de los católicos en Biblia para confundirnos. Y ahí bien claro dice que el Espíritu lo recibe al salir del agua, no en el agua, ¿sí? Es un símbolo nada más el de Juan. Y precisamente es lo que yo muchas veces me preguntan, pero ¿por qué Jesús se deja bautizar por Juan, ¿no? Aparte de que era el bautismo, el símbolo del agua era Juan, él también, Jesucristo, dice, hasta aquí es tu tarea. Si ustedes se dan cuenta, más adelante ya no vamos a escuchar de San Juan prácticamente para nada. Solo vamos a, si no me equivoco, a escucharlo 2 veces. Una, cuando es muerto, ¿no? Y lo decapitan, ¿sí? Y otro es cuando los discípulos de Jesucristo le hablaban de los discípulos de Juan el Bautista, ¿sí? Nada más, pero hasta ahí es que prácticamente se acaba, se puede decir, la misión de San Juan el Bautista. Esa era la misión, anunciar la venida del Mesías, y ahí termina. Llega el Mesías y por eso que la Biblia ya no muestra más a San Juan haciendo alguna actividad o continuando anunciando la venida del Mesías. Dicen, otro pretexto, ¿no? Nuestro Señor se bautizó adulto y no niño. Bien les digo que algo, primero que es bien lógico, ¿sí? Tenemos a Juan el Bautista y a Jesús. Juan no pudo haber bautizado a Jesús de niño porque solo se llevaban 6 meses, recuerden. ¿Ah? San Juan el Bautista era primo de nuestro Señor, primo hermano, ¿sí? Y solo se llevaban 6 meses. Entonces es imposible que Juan el Bautista lo pudiese haber bautizado a Jesús de niño. Era imposible, ¿sí? Es lógico, ¿no? Entonces por eso tenemos, ¿se acuerdan del momento de la visitación de la Virgen a su prima Isabel? ¿Sí? Ya la Virgen había sido, se puede decir, por medio del Espíritu Santo ya tenía a Jesucristo en su ser y visita a su prima, ya tenía y se queda con ella 3 meses. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Sí? ¿Por qué? Porque iba a dar a luz. En esos 3 meses ya tenía embarazo 6 meses. Lo dice la Biblia, hermanos. Entonces era imposible que Juan bautizara, porque Juan era el que hacía el bautismo de agua. Era imposible que bautizase a Jesús porque los dos prácticamente eran de la misma edad. ¿Cuál era la religión
que vivió nuestro Señor. ¿Por qué les pregunto esto? Porque en realidad nuestro Señor, entre comillas, sí tuvo un bautismo. ¿Cómo es esto? Les voy a explicar. ¿Cuál era la religión de nuestro Señor Jesucristo? La que vivió nuestro Señor Jesucristo es la judía. Esa es la religión que nuestro Señor vivió. Jesucristo era judío. Él vivió el judaísmo. Entonces, vamos a ver qué pasaba en el judaísmo. Génesis, capítulo 17, versículo del 7 al 12. Génesis 17, del 7 al 12. Génesis capítulo 17, versículo del 7 al 12. Dice, pacto mi alianza contigo y con tu descendencia después de ti. Esta es una alianza eterna. Yo seré tu Dios y después de ti, de tu descendencia. Les daré a ti y a tu descendencia futura la tierra de tus andanzas, es decir, toda la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y seré el Dios de los tuyos. Dijo Dios a Abraham, guarda mi alianza, tú y tus descendientes después de ti, de generación en generación. Esta es mi alianza contigo y con tu raza después de ti. Ustedes deberán guardar todo varón entre ustedes será circuncidado. Ustedes cortarán el prepucio y esta será la señal de la alianza entre yo y ustedes. En adelante y para siempre, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los 8 días de su nacimiento, tanto nacido en tu casa como en el extranjero, que haya sido comprado como esclavo. ¿Sí? Entonces, hermanos, vemos que el pacto de alianza con Dios se hace a través con la circuncisión. Y ahora vamos a ver una cita muy importante, Lucas capítulo 2, versículo 21. Lucas 2, 21. Lucas capítulo 2, versículo 21. Lucas 2, 21. Dice, cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, nombre que había indicado el ángel antes de que su madre quedara embarazada. Muy bien, entonces Jesús, ¿sí?, fue circuncidado de niño cumpliendo la ley. A los 8 días cumplieron sus padres la ley de Dios y lo circuncidaron, ¿no? Entonces sus padres, María y José, no dijeron, hay que esperar que Jesucito crezca, ¿no?, para que cuando él sea grande y él decida si se quiere circuncidar o no, de repente no se quiere circuncidar, de repente no quiere ser judío. No, hermanos, no dijeron eso José y María. José y María, judíos, cumpliendo la ley, circuncidaron al niño. Ahora vamos a buscar Colosenses capítulo 2, versículo del 11 al 12. Colosenses 2, del 11 al 12. Colosenses 2, del 11 al 12. Dice, en Cristo, dice San Pablo, ¿no?, porque es el que escribe la carta a los colosenses, en Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, o sea, la que le hicieron a Jesucristo era, la circuncisión fue quirúrgica, le cortaron el prepucio, ¿sí?, que los despojó eternamente de su cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo, dice ya, es el bautismo en el cual fueron sepultados con Cristo
y en él fueron luego resucitados por haber creído en el poder de Dios que lo resucitó entre los muertos. Muy bien, entonces, en Jesucristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente de su cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo. Entonces, hermanos, San Pablo hace una comparación, dice, en el judaísmo, ¿sí? Para cuando era judío había una circuncisión, pero para nosotros que somos seguidores de Cristo está el bautismo. Y la antigua circuncisión de la antigua alianza es el bautismo ahora cristiano. En la nueva alianza se hace a través del bautismo. O sea, nosotros, nuestros hijos, pertenecen a esta nueva alianza mediante el bautismo. Ahora vamos a buscar Colosenses capítulo 3, versículo 11. ¿Qué nos dice San Pablo también? 3:11. Ahí no se hace distinción entre judío. Ahí no se hace distinción entre judío y griego, circunciso e incircunciso, extranjero, bárbaro, esclavo, libre, sino que Cristo es todo en todos. ¿Sí? Entonces, hermanos, el bautismo cristiano, que viene a ser, se puede decir, en comparación con el judaísmo, la circuncisión, estamos recordando que Jesucristo fue circuncidado a los 8 días, cumpliendo la ley. ¿Sí? Sus padres no dijeron, hay que dejarlo crecer. Entonces cumplieron la ley. Y San Pablo nos dice que esa circuncisión ahora es el bautismo cristiano, el bautismo en Cristo, que es para todos, y mediante el bautismo Jesús está en todos también, ¿sí? Pero el bautismo es superior a la circuncisión. ¿Por qué? Lo que acabamos de leer en Colosenses 3:11, ya no hay diferencia entre judío y griego, esclavo y libre, ya no hay diferencia entre hombre y mujer. Recuerden, la circuncisión judía solo se hacía a los varones. La mujer para los judíos no tenía el valor del hombre, no era igual al hombre. En cambio, con el bautismo cristiano, el bautismo de Cristo, ¿sí? Se hace igual, ya no hay diferencia. No, por eso ya, antes solo había el pueblo elegido de Dios, ¿sí? El antiguo pueblo de Israel. Los israelitas, por eso que eran tan orgullosos, ¿sí? A pesar de que habían sido, en distintas épocas de su historia, habían sido conquistados por otros imperios, dominados y sometidos por otros imperios, siempre miraban sobre el hombro a los demás. Por eso que a los romanos ellos los miraban así, ¿no? Como decimos nosotros en Perú, porque algunas personas hay de otros países viéndonos en estos momentos, eran creídos, ¿no? O eran creídos, así. Se creían más que los romanos. ¿Por qué? Porque eran el pueblo elegido de Dios. ¿No? Y ellos sabían que iba a llegar el Mesías, y por eso ellos tenían la idea que ese Mesías iba a llegar a ser un Mesías libertador, y que después ellos, que eran oprimidos en ese momento, iban a poder vengarse de los romanos y de cualquier otro. Entonces, esa era la concepción que tenían ellos, y ellos por eso miraban por encima de los romanos. Pero no, con Cristo, el bautismo nos hace igual a todos. Ya no importa si eres judío o no eres judío. Si eres pobre, si eres rico, si eres negro, si eres blanco, o sea, no importa. Si eres hombre o mujer, no importa. El bautismo es para todos. Bien. Entonces, ya saben, ¿no? Cuando algún hermano separado les diga algo de Cristo, que Jesucristo se bautizó de adulto, vamos a ver que cumpliendo la ley, sus padres lo bautizaron a la forma judía de niño, ¿sí? Y que la promesa del reino y de Dios es para todos, incluidos los niños.
Ahora vamos a ver símbolos del Espíritu Santo. Marcos 1:10, lo volvemos a leer. Marcos 1:10. Dice, al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. El Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma. Muy bien, entonces uno de los símbolos del Espíritu Santo es la paloma. Vamos a buscar Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Hechos 2, del 1 al 4. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose en cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Muy bien, entonces otro símbolo del Espíritu Santo es el fuego. Vamos ahora a ver Hechos, capítulo 2, versículo 41. Hechos 2, 41. Dice, los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron, y en aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. ¿Sí? Y recordemos, hermanos, que lo vuelvo a leer. Los que cogieron la palabra de Pedro se bautizaron y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Estamos en el Pentecostés, ¿sí? Los apóstoles que habían estado reunidos y temerosos, ellos estaban escondidos de los judíos. Reciben el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego y de ahí ya salen llenos del Espíritu Santo a hacer la predicación. Y ahí hace Pedro su primera predicación en Jerusalén, ¿sí? Y ese día se bautizaron unas 3,000 personas. ¿Y cómo hicieron esto? Porque, hermanos, en Jerusalén no hay río. 3,000 personas ese día se bautizaron y en Jerusalén no hay río. ¿Cómo hicieron? Puede haber sido lenguas de fuego, puede haber sido que se fueron de repente en un pozo, ¿no? Echaron agua o se sumergieron en un pozo con agua, pero en Jerusalén no hay río. Pedro no les dijo, vamos ahorita, todos vamos a ir caminando. Recuerden, porque en esa época solo la mayoría de gente solo caminaba, ¿no? Algunos tenían caballos o carretas, entonces él no dijo, vamos todos hasta el río Jordán para bautizarnos igual que Jesucristo, no. En ese día, el día de Pentecostés, se bautizaron 3,000 personas y en Jerusalén no hay río. Y justamente les estoy compartiendo una imagen, hermanos, que yo le he puesto para que ustedes se den cuenta. El río Jordán está en línea recta hacia Jerusalén, en línea recta, queda a 85 kilómetros en línea recta. Pero en línea recta no podemos ir porque es zona montañosa. El camino para ir de Jerusalén hasta el río Jordán por carretera está a una distancia de 170 kilómetros. Entonces, ahí no hubo río. No se bautizaron como lo hizo Jesucristo, como pretexto que ponen las sectas, ¿no? 3,000 personas bautizadas y no hay río. Entonces ahí tienen los que están en su computadora o en su laptop, pueden ver la presentación más grande que los que tienen el smartphone, ¿no? Y ahí ustedes se van a dar cuenta, he puesto justamente un mapa, ¿no? Para que ustedes se den cuenta dónde está Jerusalén y dónde está el río Jordán. Vamos ahora a buscar Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo del 36 al 38. Hechos 8, del 36 al 38.
Hechos 8, del 36 al 38. Siguiendo el camino, llegaron a un lugar donde había agua. El etíope dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe respondió, puedes ser bautizado si crees con todo tu corazón. El etíope replicó, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces hizo parar su carro, bajaron ambos al agua y Felipe bautizó al eunuco. Sí, hermanos, entonces encontraron agua, dicen, no dicen encontraron un río, ¿sí? Simplemente dicen encontraron un agua. Puede haber sido un pozo, un charco, un oasis, ¿sí? Pero no dice encontraron un río, encontraron agua, bajaron ahí, y ahí Felipe bautizó al eunuco. Nuevamente, también el agua es un símbolo del Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, versículo del 47 al 48. Hechos 10 del 47 al 48. Dice, entonces Pedro dijo, ¿podemos acaso negarles el agua y no bautizar a quienes han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Luego le pidieron que se quedara con ellos. Sí, ese es el caso de Cornelio, ¿no? ¿Ya? Entonces también ahí es el símbolo del agua. Vamos a buscar Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 33. Hechos 16, versículo 33. El carcelero, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. Muy bien, entonces, hermanos, acá también el símbolo es el agua. El carcelero los llevó a su casa, ¿sí? Y se bautizó con toda su familia y a esa hora de la noche. Muy bien, esos son algunos símbolos del Espíritu Santo. Vamos a ver ahora fórmulas del bautismo. Posiblemente, hermanos, al principio se bautizaba sin pronunciar palabra, ¿no? Como en el caso de las 3.000 personas en Jerusalén, o de repente en el caso del eunuco con Felipe. Pero algunas sectas desde principios de este siglo empezaron a bautizar en nombre de Jesucristo, ¿sí? Por eso dicen que el bautismo católico no es correcto, porque se hace, acá en los católicos dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, y la Biblia dice que tiene que ser en el nombre de Jesucristo o Señor Jesús. Bien, vamos a ver esas citas que ellos leen para decirnos esto. Hechos 2:38. Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces, en el nombre de Jesús o Jesucristo, según la traducción. Hechos 8:16. Hechos capítulo 8, versículo 16. Hechos 8:16. Ya que todavía no había descendido sobre ninguno de ellos y solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. ¿Sí? Hechos capítulo 10, versículo 48. Hechos 10, 48. ¿Qué dice? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Luego le pidieron que se quedara con ellos algunos días con ellos.
Entonces, en esta cita encontramos que dice, mandó a bautizar en el nombre de Jesucristo. Hechos 19:5. Hechos capítulo 19, versículo 5. Al oír esto, se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Muy bien, entonces, hermanos, ¿es correcto entonces que el bautismo, el verdadero bautismo es en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús? ¿O es como lo hace la Iglesia Católica? A veces se nos da duda, ¿no? Sí, porque nos muestran y vamos a encontrar muchas otras citas donde dice lo mismo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús. Pero hermanos, este es un gran error. Es un gran error. Cuando dice en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús, nuestros hermanos de las sectas protestantes, ellos entienden con el nombre de, ¿sí? Ellos entienden así, bauticen con el nombre de Jesucristo. Por eso que para sus bautismos ellos tienen que decir en el nombre de Jesucristo o Señor Jesús, ¿sí? Ese es lo que entienden ellos. En el nombre de, lo entienden con el nombre de. Y eso es un error. Cuando dice, hermanos, en el nombre de, significa que van de parte del Señor. Bauticen de parte del Señor. Esa es la forma correcta. ¿Sí? Eso es el verdadero significado en el nombre de parte del Señor, no con el nombre de. Entonces nosotros, hermanos, utilizamos la fórmula que viene por de la orden de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28:19. ¿Sí? Mateo 28:19. Que dice, vayan pues ya que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la orden de Jesucristo que le da a los apóstoles. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la orden. La fórmula que nosotros conocemos como la fórmula trinitaria. Esa es la fórmula correcta. Muy bien, continuemos, hermanos. Los padrinos. Otro tema controversial con nuestros hermanos separados. Ellos nos dicen, ¿dónde la Biblia dice que debemos nombrar padrinos de bautismo? Ese es un invento de los católicos y de los curas, ¿no? De la Iglesia Católica, ¿no? Primero hay que saber qué significa padrino. Primero, hermanos, los padrinos son los segundos padres en la fe, que a la falta de los padres biológicos, ellos tienen la responsabilidad de formar a los ahijados en la fe. Son segundos padres en la fe y su responsabilidad a la falta de los padres biológicos es formar a los ahijados en la fe. Incluso si tienes tú un ahijado cuyos padres dejaron la iglesia, abandonaron la iglesia, la responsabilidad es tuya de enseñar a tu ahijado en la fe verdadera. Esto de los padrinos, hermanos, no está en la Biblia, ¿ya? No está en la Biblia. Y no tiene nada de malo que no esté en la Biblia. Hay muchas cosas que la Biblia no dice, ¿sí? Y no podemos pretender tener la Biblia como si fuese enciclopedia o como si fuese un diccionario. La Biblia no es ni enciclopedia ni diccionario, ¿ya? Por ejemplo, no sé, se me ocurre, ¿la Biblia dice si existen o no existen extraterrestres? No dice, no está ahí. La Biblia dice qué pasa con los niños que
mueren sin bautismo, no lo dice. ¿Ya? Entonces, la Biblia no es ni una enciclopedia ni diccionario. No tiene nada de malo, hermanos, nombrar padrinos. Es una costumbre, ¿sí?, que adquirió la iglesia, pero no tiene nada de malo. Tampoco está en contra de la Biblia, porque la Biblia no prohíbe, no lo prohíbe, ¿sí? Entonces, no tiene nada de malo de nombrar padrinos para que si tú faltes a tus hijos, ellos le enseñen la fe a tus hijos. Como siempre, hermanos, las sectas solo buscan atacar y convencer a los católicos que no están preparados. Vamos a hablar también del testimonio y la tradición de la iglesia. ¿Ya? La tradición de la iglesia. Vamos a ver primero qué decía San Irineo. San Irineo vivió entre el año 140 al 205 después de Cristo. Él decía, Jesucristo vino a salvar a todos por los que por su medio nacen de nuevo para Dios. Niños, adolescentes, jóvenes y viejos. Así decía San Irineo. Decía que por su medio nacen de nuevo. Habla como San Juan, ¿se acuerdan? Hay que nacer 2 veces. Hay que nacer 2 veces, ¿sí? Entonces, ¿dónde está esto? San Irineo está en qué documento se encuentra en su carta contra los herejes, libro 2, capítulo 22. De ahí se extrae esto que decía San Irineo. Orígenes, que vivió entre el año 180 y 255 después de Cristo, ¿sí?, afirmaba que el bautismo de los niños fue instituido por los apóstoles. O sea, la enseñanza de que se tenían que bautizar los niños era predicada por los mismos apóstoles. Eso lo encontramos en el documento de Orígenes, que es la carta a los romanos, carta del obispo Orígenes, ¿sí? Carta a los romanos, libro 5, capítulo 9. ¿Qué nos dice el concilio de Cartago, que se realizó el año 253 después de Cristo? Se ordenó en este concilio que se bautizara a los recién nacidos lo antes posible. Eso fue parte de las enseñanzas y las ordenanzas que se estableció en este concilio. ¿Qué nos dice la Didache o enseñanza de los 12 apóstoles? Este es un libro que fue escrito, unos documentos que fueron escritos entre el año 70 y 100 después de Cristo, a la par de los libros del Nuevo Testamento. ¿Qué dice la Didache? La Didache dice lo siguiente: bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En agua viva. Si no tienes agua viva, bautiza con otra agua. Si no puedes hacerlo con agua fría, bautiza con agua tibia. Derrama 3 veces agua sobre la cabeza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso nos dice la Didache, que es un documento que se escribió a la par del Nuevo Testamento, en el mismo periodo. Muy bien, entonces eso está en el capítulo 7 de la Didache. Bien, hermanos, entonces con eso hemos concluido nuestro tema de hoy día, el bautismo, pero vamos a entrar a las ruedas de preguntas, así que pueden encender sus micros y preguntar, o si voy a revisar si alguien tiene alguna pregunta en el chat. Bien, a ver el chat. ¿Alguien quiere preguntar algo? No, en el chat. A ver, la hermana Consuelo, ¿no? Dice... buenas noches, hermano. Quisiera que vuelva a poner la imagen de los símbolos del Espíritu Santo, pues que estoy tomando para grabar. Por favor. Ya.
hermana Consuelo, les digo una cosa. Nosotros estamos, bueno, yo estoy haciendo la grabación de estas clases, ¿sí? ¿Ya? Y el hermano José, que está presente también con nosotros hoy día, él me está haciendo la edición de estas clases. Y vamos a poder colgarlas a través de la plataforma de YouTube. Van a estar ahí colgadas para que ustedes puedan revisarlas. Ya. ¿Sí? Pero no lo he podido grabar. No, se lo estamos grabando y les vamos a colgar en el YouTube, les vamos a pasar los enlaces para que ustedes puedan revisar estas clases. Pero ahí está lo que me está pidiendo. Bueno, gracias, bendiciones. Muy bien, a ver, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí, hermanos, a ver. La duda, está claro. ¿Está claro todo? ¿Sí? Esa es la voz de la hermana María Tapia, ¿no? Está clara. ¿Sí? A ver, vamos a ver, no hay más en el chat. Entonces, bueno, hermanas, entonces me da gusto estar con ustedes, poder tener las clases. Vamos a intentar trabajar de tal manera que tengamos 2 clases a la semana, como les repito. Estoy muy agradecido por su participación. Este es un trabajo que hacemos para el Señor y el prepararnos también precisamente para defender nuestra fe, ¿sí? Porque lamentablemente hay gente afuera, las sectas protestantes lo que hacen es normalmente atacarnos. Y como nosotros desconocemos, no tenemos cómo responder. Y este curso sirve para aprender cómo responder todos los cuestionamientos que nos hacen las sectas protestantes. Bien, hermanos, entonces, disculpen. Sí, hermano, quisiera que dejara más clarito lo de en el nombre de, con el nombre de. Es muy diferente, bien. dice en el nombre de, con el nombre de. A ver, si fuera tan amable. Habíamos visto que varias citas que nos leen los protestantes, ellos van a decirnos que dicen, bauticen en el nombre del Señor Jesucristo, o bauticen en el nombre del Señor Jesús, y así hay bastantes citas en los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Entonces, pero, ¿qué pasa? Dicen, bauticen en el nombre de, ¿sí? Pero ¿qué entienden las sectas? Ellos entienden con el nombre de. O sea, a la hora que ellos hacen el bautismo, dicen, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo, o en el nombre del Señor Jesús. Y que esa es la fórmula correcta. O sea, a la hora de bautizar hay que mencionar el nombre del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces ellos entienden, en el nombre de, lo entienden con el nombre de. Y lo correcto es que cuando dicen, la Biblia dice, en el nombre de, dice, significa de parte del Señor. O dice, bauticen con el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo bauticen de parte del Señor Jesucristo. Entonces los apóstoles recibieron, acuérdense, el Espíritu Santo, ¿sí? Y ellos, mediante la imposición de las manos y la ordenación sacerdotal, los sacerdotes bautizan de parte del Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Se entendió ahora sí? Sí, está bien. Ya, ¿Sí? eso quería. Gracias. Sí, gracias. No se preocupe, hermano. ¿Alguien más? A ver. Bien, hermanos, me preguntan por acá la hermana Marta, me estaba diciendo, a la hora del bautismo, ¿los evangélicos reciben el Espíritu Santo? Hermana, hay un tema muy, se puede decir, muy controversial con el tema del Espíritu, ¿sí? El Espíritu Santo se recibe en el momento del bautismo. Si la fórmula que se utiliza es la trinitaria, ¿sí? El bautismo está bien hecho y se recibió el Espíritu Santo.
¿sí? Ahora, si no se utiliza la fórmula trinitaria, ahí sí habría que hacer un bautismo, lo que se llama en la Iglesia Católica, se hace el ¿Cómo se llama bautismo por lo que hace la condición, gente ¿sí? cuando vamos a rezar? El bautismo por condición. El sacerdote dice, yo te bautizo si no estás bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, si es que no han recibido, no se ha hecho así, no se ha recibido el Espíritu Santo. Y normalmente recordemos que la Biblia dice que el maligno es muy engañoso, ¿no? Y muchas veces trabaja engañando y haciéndose pasar por los mismos enviados de Cristo, ¿sí? Bien, a ver. Por ahí me dice la hermana Lucila, ¿no? Hermana Lucila, ¿cómo está? Me dice, hermanito Marco, ojalá pueda darnos clases para defender a la Virgencita, porque las sectas se atacan muchísimo a ella. Sí, hermana, tenemos una clase específica sobre María. Siga con las clases y vamos a tocar el tema. Es una clase completa. La hermana María Tapia nos pregunta, ¿por qué se hace lo del agua del socorro? El agua del socorro, hermanas, ya no se debería hacer. ¿Ya? El agua del socorro fue de una época muy antigua. En realidad, casi al inicio de la conquista, al inicio de la conquista de América, ¿no? ¿Qué pasaba? O sea, para que un sacerdote llegara a una comunidad, pasaba a veces 1 o 2 años, o quizás más, para que un sacerdote vuelva a llegar a esa comunidad. Entonces tenían los sacerdotes que hacían, ¿no? Los franciscanos, los agustinos de esa época, que eran los jesuitas, que eran los que iban y peregrinaban y iban a los pueblos, ¿no? Antiguamente, entonces, ellos decían el socorro, el agua del socorro, ¿no? Que era un bautismo, es un bautismo. El agua del socorro es un bautismo, por eso que es un error ahorita utilizar el agua del socorro, porque ya tenemos nosotros sacerdotes cerca, ¿sí? Entonces, y ese es el bautismo. Recordemos eso sí, que cualquier cristiano podemos nosotros bautizar, ¿sí? Entonces, si se hace correctamente, como si se dice la fórmula trinitaria, nosotros bautizamos, sí podemos bautizar, pero como una excepción. La iglesia, la madre iglesia nos dice como una excepción, ¿sí? Perfecto, entonces, pero ya no debemos nosotros utilizar el agua del socorro, porque ese es un bautismo. No sé si hay alguna otra pregunta. Hermano. Sí. Dígame. Hermano, ¿nos puede un poquito explicar en qué consiste el bautismo en la sangre? Lo he escuchado, no sé si eso es bíblico o es una enseñanza de la iglesia. El bautismo en la sangre. Hermanita, primera vez que lo escucho. Primera vez que lo escucho. Hermana, eso lo dicen los Borbones. ¿Has aprendido el audio? Me dicen, ¿cómo me dice, hermano? O sea, la primera vez que le escucho el bautismo en la sangre. Si gusta, lo dejaría pendiente para averiguarlo, pero no nunca lo he escuchado. Primera vez. Bueno, algún sacerdote me había dicho que por ejemplo, los que mueren, los mártires, puede ser los que han tenido, no sé, algo, bueno, está confuso, pero sería bueno que averigüe, hermano, para que nos enseñe. Son tipos de bautismo. Esos serán tipos. Bueno, de bautismo. Voy a averiguar. De todas maneras, no tenemos ahorita ninguno de los participantes. Ya lo escribí. Bautismo en el agua, bautismo en... No tengo ahorita... Son tipos de bautismo, eso nos dieron en catequesis. Me habían dicho que posiblemente se iban a conectar 2 sacerdotes tarde, pero no están ahorita ellos en sala, que de repente nos podrían ayudar y responder esa pregunta.
pero para la próxima clase les voy hermano Marcos. Hermano Marcos. Y dígame. Eso es bautismo, eso se enseñaron en catequesis. Bautismo de deseo, bautismo de sangre, bautismo. Eso no, cuando es la primera eso nos enseñaron ahí en la catequesis. Ya, lo voy a consultar con uno de los sacerdotes y de todas maneras, teniendo yo claras las cosas, les puedo decir. Contratar mago. Está prendido. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Ya, entonces si no hay preguntas, queda una eso sí, pendiente para la siguiente clase. Y bueno, estamos ya nosotros terminando la reunión, la clase del día de hoy. La próxima clase será el próximo tema de Hermanos de Jesús. Es un tema que también con los que atacan a la Virgen María para decir que María tuvo más hijos, ¿no? Lo vamos a poder aprender y vamos a saber responder, pero utilizando la Biblia, hermanos. Entonces, para terminar la reunión, vamos a regalarle una rosita a nuestra madre. Y bien, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a nuestros hogares, nos retiramos de la clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga, hermanos. Buenas noches.